¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. La Dana dejó en evidencia la fragilidad del ser humano, de este mundo. Dejó en evidencia la fragilidad de las infraestructuras y también la gestión que hicieron los políticos en ese momento y en los momentos inmediatamente después. Y luego ya durante las semanas y meses posteriores deja también en evidencia la fragilidad de la política, la falta de empatía, la falta de liderazgo, la falta de coordinación política, la falta de coordinación entre distintas administraciones, sean del color político que sean, que cuando una persona lo está perdiendo todo, no mira el color de la papeleta que votó, busca que le rescaten. La fragilidad de la política nos ha traído hasta aquí, con esos permanentes debates de quién fue la culpa, de dónde estaba uno, a qué hora, de qué hacían los otros, de si llegaban las ayudas o no, de si necesitan ayuda que la pidan, y un poco estas cosas, ¿no? Esos asuntos son los que han ocupado el debate, en vez de lo realmente importante. No hemos encontrado coordinación entre las administraciones públicas. Ya saben que hoy estamos hablando de la Dana porque se ha cumplido el primer aniversario de ese fatídico fenómeno natural, probablemente el desastre más grande jamás ocurrido en toda España. Por lo tanto, lejos de mirar a posibles culpables que no actuaron como tenían que haber actuado, probablemente lo que nos hubiese gustado era que todos hubiesen aunado fuerzas para intentar minimizar al máximo esa devastadora Dana. Algunos hablan y cambian versiones, otros callan y no dicen nada, ponen delante a otras personas y otros ni siquiera se ponen delante de los medios de comunicación para hablar. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad buscar respuestas, seguir preguntando, la de los periodistas y también la de ustedes seguramente, seguir preguntando por qué va a pasar ahora, qué se va a hacer, cuáles son los planes. Tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas. Queremos analizarlo aquí en esta mesa, un año después de la Dana, visto desde Alicante, también desde esta perspectiva, donde vimos salir a muchos jóvenes, a muchas personas, a muchos clubes de fútbol, de hogueras, de Semana Santa, partiendo para llevar las primeras necesidades a nuestros queridos vecinos de Valencia. Vamos a analizarlo aquí. Es verdad que decía García Márquez que la vida no es solamente lo que uno vive, sino lo que uno recuerda para después ir contando. Esperemos no olvidar esto para irlo contando y para irlo analizando poco a poco. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para analizar los asuntos que hoy hemos puesto encima de la mesa, vamos a hablar de la Dana, pero también vamos a hablar de otros asuntos con la proximidad del Día de Todos los Santos. También vamos a analizar un poco el cuidado de los entornos alrededor del cementerio y del propio cementerio, y de este día también lo haremos en la segunda parte del programa. Pero les paso a presentar ya a nuestros invitados. Está Juan Iborra, que es técnico experto en emergencias. ¿Cómo estás, Juan? Bien, mazón de institución. También, ya empiezas así. Sí, ya me dices que seamos claros desde un primer momento, pues ya te lo digo. Bueno, ¿solo, mazón? Y más gente, porque lo que ha sido realmente espeluznante, ¿no? También es la falta de coordinación entre distintas administraciones, y esto es una cuestión que también no solo compete a Mazón, que es el principal, a mi juicio, el principal responsable, sino a otras administraciones y sobre todo a la Administración General del Estado. Gracias, Juan. Vamos a analizar este asunto. Al otro lado de la mesa está José Ramón González. ¿Cómo estás, José Ramón? Bien, encantado de estar nuevamente con vosotros, y al hilo de lo que has comentado en la apertura del programa, pues efectivamente es que lo has clavado. Es que ha faltado pues la coordinación, el conocimiento por parte de quien debía liderar y, por supuesto, el liderazgo. Sí, antes hemos comentado, antes de empezar el programa, el tema de la responsabilidad del CECOPAL y del CECOPI. El CECOPAL es municipal, el CECOPI es autonómico. En el CECOPAL la figura principal o presidente de ese CECOPAL es el alcalde, y aquí nadie entiende por qué la máxima autoridad no es la que preside ese comité. En todo caso, tendremos tiempo ahora de hablar
y efectivamente yo creo que ayer hubo momentos muy duros y que desde luego yo como político que fui posiblemente no aguantaría la situación que está aguantando Carlos Mazón ahora mismo, y yo desde luego ya hubiera tomado la decisión de apartarme, porque está claro que ayer se demostró que una gran parte de la ciudadanía, podemos decir si eran, como seguramente saldrán algunos, de decir si eran de izquierda, si eran de no sé qué. Mira, vamos a ver, las encuestas están ahí. Como ha dicho Vox, ¿no? Sí, bueno, claro, es que cuando son de un lado están dirigidos por la izquierda y luego al revés también, pero en el medio hay gente que la ha pasado muy mal, gente que ha sufrido, y desde luego aquí responsabilidad tiene que haberla, y en ese sentido alguien tiene que tomar esa decisión. A lo mejor demasiadas competencias repartidas, José Ramón, porque nos gusta mucho que las competencias sean de proximidad cuando se actúa rápidamente, inmediatamente. Es que las competencias están muy definidas. Juan, que es un experto en esto, están muy definidas las competencias. El exceso de burocracia... No, pero es que yo creo que hay más que exceso de burocracia, lo que había era un desconocimiento total por parte de quien debía dirigir ese CECOPI. Total. Bueno, y además lo confesó, ¿eh? Oye, vamos a seguir presentando la mesa. Gracias, José Ramón, por estar con nosotros. Aquí está Rosalía Mayor, que es presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. ¿Cómo está, Rosalía? Fenomenal, encantada de estar con esta mesa tan estupenda esta noche. Un momento, desgraciadamente, también apasionante para el periodismo. Muchos compañeros estuvieron ahí a pie de desastre contando lo que pasaba. La verdad es que el día de ayer fue muy duro, no solo por el funeral de Estado, sino por recordar tantas imágenes que, aunque las hemos ido viendo durante el año, ayer pues las vimos otra vez como muy seguidas, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que, fuera del tema político, fuera del tema de instituciones, ceses, dimisiones, etcétera, cuando ves llegar a los bomberos franceses, los primeros, a no recuerdo qué municipio, y dicen, pero es que no ha llegado nadie más aquí antes, te da una sensación de desolación, de decir, pero ¿qué ha pasado para que no entendamos que esto era una cosa que se sale de todo lo que está previsto, de todo lo que está programado? Y es esa falta de coordinación o lo que sea, lo que yo creo que hace que la gente esté todavía muy indignada, porque es verdad que aunque se han hecho muchas cosas, queda muchísimo por hacer. Hemos estado viendo estos días las imágenes y es una pena que hayamos llegado a esta situación por falta de coordinación, de prevención, y que tengamos la desgracia de haber hecho ayer un funeral de tantas personas. Se está poniendo el foco en Carlos Mazón, es verdad, estos días. Aparte de que haya fallado en tal magnitud de desastre natural que a todos probablemente nos habría cogido con el pie cambiado, sin saber por dónde empezar, pero ¿le ha fallado la comunicación? ¿Ha fallado el mensaje también? Hombre, está claro que cuando se dan versiones diferentes de dónde estaba, dónde no estaba, a qué hora llega, a qué hora no llega, eso provoca que la ciudadanía esté como desinformada. Así que evidentemente es difícil en momentos de crisis llevar una gestión de comunicación que sea absolutamente impecable, porque los acontecimientos se van desarrollando y no te da tiempo muchas veces a reaccionar, pero seguro que ahí también habría cosas que mejorar. Ahí apelamos a los equipos de periodistas que a veces forman los gabinetes de comunicación, que son también gabinetes de crisis, ¿no? que son los encargados de dar esos mensajes, o al menos pulir esos mensajes y de poder llevar al líder de alguna manera. Gracias, Rosalía, por estar con nosotros. Y aquí está José Luis Núñez. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Muy buenas noches y encantado, como siempre, de estar entre vosotros. ¿Dónde pondrías el foco tú en este año? ¿En el año, dices? Bueno, o en el asunto. Esta reflexión del asunto que estamos haciendo. Es que hay muchas variables. Yo suscribo a la mayoría de lo que han dicho mis compañeros, con matices, por supuesto, como es normal. Yo creo que verdaderamente el problema principal ha sido intentar cambiar un relato y una sostenella y no enmendalla. Tú hablabas del tema de la comunicación, yo estoy absolutamente de acuerdo. Si Mazón en el primer momento hubiera salido con una buena comunicación de crisis, pidiendo perdón y bajándose, dicho de alguna manera metafórica, los pantalones y poniéndose a disposición de su partido y de la ciudadanía, no sé dónde hubiera acabado. Remangándose las mangas. Pero en cualquier caso, eso en lugar de... Porque es verdad que puede ser que su equipo de comunicación no lo haya hecho bien, pero su equipo inmediato de gobierno tampoco.
Se han desviado demasiados temas, se han contado muchas versiones que no tenían nada que ver, se ha intentado embarrar a todo Cristo. Cuando aquí las responsabilidades, claro que se pueden compartir, pero vamos a hacerlo de manera concatenada y vamos a empezar por el principio. Fijaros que a Pedro Sánchez también se le puede, al presidente del gobierno, como máximo mandatario del país, se le pueden reprochar muchas cosas y, sin embargo, un cambio de última hora en el protocolo permitió que Pedro Sánchez se reuniese con las víctimas. Y dentro más o menos de un ambiente de cierta normalidad. Al fin y al cabo es un funeral de Estado y como juega en casa pues se cambian las normas. Bueno, en fin, de Pedro Sánchez ya sabes que no miente y solo cambia de versión. Entonces tampoco creo que sea algo... Bueno, mirad, hay algo que es clave, ¿no? Se está diciendo que si las cogobernanzas y tal, y después de tantas catástrofes, un factor crítico que se ha estado discutiendo, si el nivel 3, que si la declaración de estado de emergencia, es que la ley de estados de emergencia es anterior al Naranjito, es del año 81. O sea, las libertades públicas en este país están reguladas por una ley orgánica anterior a que existieran muchas comunidades autónomas. Pero claro, la prioridad que era hacer una ley rara de no sé qué, oiga, regule esto que hemos pasado por el COVID y no hemos aprendido del COVID. Tenemos las inundaciones y no hemos aprendido de la Dana de Valencia. Hemos tenido los incendios forestales y siempre viene a la discusión que si el nivel 2 es el nivel 3. Que por cierto, ahí se demuestra que, como decía José Ramón, hay desconocimiento del plan. Porque si hubiera conocimiento del plan, fijaros ahora mismo cuál sería la situación política si el técnico correspondiente le hubiera dicho a la consellera Pradas o al presidente de la comunidad autónoma, Juan Carlos Cuenca, que declara el nivel 3. Y que la Generalitat Valenciana, visto porque además ha sido así, o sea, han venido equipos de otros países, automáticamente la noche del 29 hubiera dicho, esto lo tiene que gestionar el Estado. ¿Quién hubiera sido el galgo de Paiporta? O sea, dale las responsabilidades al Estado. ¿Por qué te las has quedado? Porque ellos al final lo que achacan... Claro, así te puedes poner de costado, ¿no? Decir, pídeme lo que quieras. No, oye, tú tienes las Fuerzas Armadas, tú tienes una cantidad de recursos enormes. En ese contexto de siglas políticas que había, por tanto, al frente de las instituciones, los egos consiguieron... Mi opinión respecto a esto... Me sorprende la rapidez, después de las homilías, con la que ya hemos vuelto a cargar las tintas y a cambiar el relato. Claro, pero fijaros la diferencia, porque técnicamente, desde un punto de vista técnico, os aseguro, José Ramón, que además ha estado en esas responsabilidades en política, que era un nivel 3 claro, o sea, era un nivel que el Estado se debe hacer cargo de esa situación. Pero, claro, hay una diferencia. O lo pide el ministro, y entonces decían, eso es como declarar un 155, o lo solicita el presidente de la comunidad autónoma, que no lo hizo. Pero y entonces, no lo hizo por el desconocimiento que tiene de la materia. De la maquinaria. El problema es que el liderazgo que alguien tenía que llevar no tenía el conocimiento ni la capacidad. José Ramón, ¿no sería que no lo pidió porque ni estaba ni se le esperaba? No, bueno, eso ya... Yo no voy a entrar ya más en eso. Eso no es el meollo de la cuestión. Lejos de analizar ahora todo esto, que sí que lo haremos paralelamente, quiero que analicemos también esto, el momento, un año justamente después. ¿Es comprensible o se traspasan límites ya? Es comprensible. Hay una teoría que es cuando sucede un acto así masivo, en principio lo que hay es una mutualización de las personas, ¿no? En lo que se llama una muta de duelo. O sea, se junta la gente primero por una cuestión de duelo. Y normalmente esas mutas de duelo lo que pasan a ser son mutas de caza. Es decir, ya quiero responsabilidad. Y es lo que se ha visto ahí. Que, por cierto, en estas cuestiones rompo como técnico, además, una lanza a favor de la monarquía. En el sentido de que la jefatura de Estado que tenemos en nuestro país, al estar exenta del juego político, porque no se elige, sino simplemente, bueno, es un procedimiento arcaico probablemente, igual que la Catedral de Burgos, pero ¿qué ha ocurrido? Que preserva la imagen del Estado. Porque allí, en cuanto entra el Estado
el jefe del Estado, todo el mundo se calla y se abraza. Y todo el mundo ha dicho, pues has estado. Pues bueno, por lo menos esa parte del Estado, esa parte de todos nosotros del Estado, ha estado presente y ha abrazado a esas víctimas, con independencia de lo que estamos diciendo aquí, que probablemente han habido fallos enormes en la Comunidad Valenciana de gestión y desde luego falta de coordinación y probablemente también fallos que habría que analizar en el Gobierno central y en los municipios, que se nos olvidan también. ¿Qué piensa la gente en la calle? Hoy queremos hacer un programa también muy de gente, muy de analizar este momento que nos encontramos. Preguntamos a la gente en la calle, oiga, ¿qué análisis hace de la gestión que se ha hecho con la Dana? Hombre, pues yo creo que fatal. Yo creo que fatal. De todas formas, bueno, yo en la Dana no estaba aquí, estaba en León. Pero bueno, sí, claro que lo he visto y me parece que fatal. El análisis que hago yo es que pasa lo de siempre. Tiene que dimitir Mazón, quiera o no, porque no se ha esclarecido nada, no da la cara. Entonces, un político así me parece que nos hace daño. ¿Solo él? Y los secuaces que hay alrededor. España es muy hermosa, pero la gente que hay, que la gobierna, no vale, para mí no valen. Porque un país lo hace la gente. No sé cómo no se preocupan de los barrios, de las personas. Pues hombre, bajo mi punto de vista, la gestión ha sido nefasta totalmente. Y la verdad es que da mucha pena lo que está sufriendo esta gente y que tengamos los políticos esto que tenemos que no están a la altura de las circunstancias. Intento generar una oportunidad de que los políticos se hubiesen acercado al pueblo. Tú lo decías antes, la imagen del rey, la reina, fijaros, el rey y la reina, Sí, pero fíjate, como decía en el Galgo de Paiporta, ha conseguido con su equipo de comunicación darle la vuelta a la tortilla. ¿Vale? En cambio, el equipo de comunicación, yo de luego soy Carlos Mazón, ya me hubiera cepillado a mi equipo de comunicación porque me ha dejado vendido. Independientemente, el equipo de comunicación tiene la obligación de dirigir y de plantear la trayectoria que tiene que hacer. No hay nadie ahí que le haya dicho, Carlos, hay que salir, hoy día 30, hay que salir y ayudar y mostrar empatía. Nadie había ahí. Escondidos todos, unos estaban no sé dónde, los otros estaban no sé quinto, nadie dio la cara. Y el problema es que esto ha empezado de tal manera que yo creo que el problema del señor Mazón es que no va a tener continuidad en su vida política, porque más tarde o más temprano va a tener que tomarse una decisión y desde luego no es la de seguir. Y por otra parte, fíjate, ahora hablaban las personas, todas hablaban de gestión, pero a mí antes, cuando hablaba Rosalía y tal, lo que me ha, digamos, maravillado y encantado es lo que hizo la juventud. Esa juventud que nosotros estamos diciendo que son nani, nina, naner, se cambió el estigma o sea, ven los puentes llenos con el cubo y la escoba, y no había nadie, efectivamente, Rosalía, como decían ahí, no había nadie. Pero ahí estaba esa gente. ¿Dónde estaban los políticos? Algunos llegaron a municipios o a barrios antes que efectivamente. Os quiero comentar una cosa que ha salido y que nadie se ha enterado. Y además de gestión de una consellería de la Generalitat. Porque mi hipótesis es que el presidente de la Generalitat Valenciana no es Carlos Mazón, es Juan Carlos Cuenca. Ya lo has dicho antes y yo digo, ¿se habrá equivocado? No. Se ha traicionado el inconsciente. Me ha traicionado el inconsciente. Mirad, no, la consellería... Juan Carlos, ¿quién? Estás hablando del jefe de gabinete de José Manuel. Ah, perdón, José Manuel. Que antes José me has Manuel. dejado con lo de... José Manuel. A que tú también digo, Juan Carlos, no voy a decirte nada, pero ahora ya, cuando ya... Son muy parecidos. Es verdad que hablamos de una persona que no conoce la gente que nos está. Mirad, la Consellería de Educación, en concreto de la Dirección General de Formación Profesional, al segundo día de ser la Dana, y soy testigo de ello, se puso a trabajar para poner todos los recursos de los centros públicos de formación profesional a atender a la Dana. Y nosotros en el Da Vinci estamos enviando ya alumnos de bomberos perfectamente equipados a la zona a quitar barro a los 15 días. Y eso ha sido porque el conseller, perfectamente organizado, pagado los autobuses por los centros. Porque el conseller tiene experiencia también ya, porque fue concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Alicante. Pero tú lo has oído, esa noticia. No, yo no lo he oído. O sea, para una cosa que haces en positivo,
que movilizaste, se salvaron, mira, empezaron a hacer otras familias profesionales bicicletas. Los ordenadores que se habían perdido, hicieron de esto que tienen de forense, de no sé qué, y los arreglaron. O sea, se puso todos los centros de formación profesional a actuar y no sale. ¿Por qué no sale? O sea, ¿qué Claro. presidente, qué señor que está en comunicación pública hace una respuesta? Todos los centros de formación profesional que dependen de la Generalitat Valenciana Políticamente y no está se ha claro, enterado nadie. Políticamente está claro, no lo he hecho yo, pero tú tampoco. Claro. Pero es que además el desastre ha sido de principio a fin. Si es que nos enteramos ahora mismo que de 12 millones que se habían aportado de manera, pues esto con un crowdfunding, por decirlo de alguna, a la Generalitat, hay 9 todavía que no se han gastado. A todo esto, Y hay gente sin ascensor. se ha cumplido Sí. un año de la Dana, vivimos ese episodio, que estoy seguro que ustedes también han visto, ese momento en el que muchos familiares de las víctimas insultaban a Carlos Mazón, le llamaban asesino y le reprochaban que hubiese ido a ese acto de reconocimiento, y el propio Carlos Mazón, esta misma mañana, ha dicho esto, que está o que va a reflexionar. Yo me hago cargo del día de ayer. Y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan estos días, ¿no? Durante estos días me van a permitir que esa reflexión que significa todos estos días y que puedo hablar con estas víctimas, que en los próximos días podamos hacer una reflexión algo más profunda sobre lo que significa, sobre lo que ha significado el día de ayer, estos días, etc. ¿Qué significa hacerse cargo? ¿Qué significa Muchas hacerse gracias. cargo? No dejar de reflexionar sobre ello y atender a las víctimas que tenemos. Pero va a presentar la dimisión. Muchísimas gracias a todos. No hay ninguna noticia política, no hay ninguna previsión política más allá de lo que les acabo de decir. Claro, cuando nos dicen los periodistas voy a hacer una reflexión, la pregunta de los compañeros es obvia. ¿Qué significa voy a hacer una reflexión? ¿Vale? Hombre, lo mismo que nos preguntábamos cuando Pedro Sánchez también se tomó esos días de reflexión, y luego pues mira, no fue una dimisión, así que bueno, esto no se sabe. En cualquier caso, yo lo que me da mucha pena es que el día de ayer, que era un día para las víctimas, para los familiares, un acto institucional que ha costado mucho trabajo hacerlo, que se ha hecho después de un año, pues que estemos hablando de otras cosas, que hoy, el día de hoy muy bien que se hablen ya de otras cosas, pero el día de ayer fue una pena que no fuera exclusivamente dedicado a las víctimas y los Pero familiares. Carlos Mazón tenía que estar ahí, ¿o no? Hombre, institucionalmente, Institucionalmente tenía que estar. no tiene más, claro. Otra cuestión es el respeto o el deseo que las víctimas tenían de que no lo saludara, pero él tenía que estar. En ese sentido, Él no había, él tenía que estar. Podría no haber estado. Sí, pero yo pero- creo que peor que eso fue lo que hizo por la mañana. Sí. Ah, bueno. Es decir, el hacer una declaración institucional en la cual no dices nada y te reafirmas en que sí, lo siento mucho, pero aquí no. Yo creo que indignó a mucha más gente. Bueno, porque esta mañana ha dicho, a ver, es que no me ha quedado claro, ha dicho, ¿me hago cargo o me quedo en el cargo? No, claro. Porque me quedo no sé en qué el ha dicho al No, final. a mí Es me han que llegado varias alertas que estaban especulando, si queréis hacemos quinielas, de que se iba a dimitir y tal. Yo creo Sí, que en no. alguna Yo creo- cadena salía. Yo creo que se va a dimitir. se va a marcar un Moreno Bonilla, es decir, va a decir, no, las víctimas... Bueno, no. o un Pedro Sánchez. Bueno, como Voy a quieras seguir decir. porque mi mujer A ver, quiere. a todo sí, esto el sí, gancho sí, podría alicantino, ser. porque desde aquí lo vemos de otra manera. Yo muchas veces digo, sin perder la sensibilidad y con todo el respeto a las víctimas y a todas las personas que perdieron tanto, pero desde Alicante a veces se nos va alejando, es esto que se dice en periodismo, la distancia del problema, ¿no? Depende de lo lejos que Alicante esté. ya vivió lo suyo en el año 87, en el año 82, y la verdad es que gracias a las infraestructuras que se hicieron, pues Alicante hoy en día no tiene ese problema que hemos tenido históricamente. Es cierto que nos sentimos orgullosos de la gran cantidad de gente que se organizó rápidamente a través del Hércules, de las hermandades y cofradías de Semana Santa, las hogueras, grupos de La amigos, solidaridad de todo el pueblo alicantino, incluyendo el ayuntamiento. colectivos, todo el mundo. Yo recuerdo en esas naves todo el mundo trabajando rápidamente para Quiero empaquetar. hacer un inciso a raíz de lo que ha dicho José Ramón sobre las obras antirriadas. Y sabes que siempre lo digo en este programa. ¿Cuándo vamos a poner la calle al conseller? A García Antón.
¿Para cuándo Alicante va a reconocer a Garcianto? Hizo mucho por Alicante y San Vicente. Y San Vicente. Bueno, hombre. En Alicante se han guardado minutos de silencio en las puertas del Ayuntamiento de Alicante, 3 minutos de silencio, lo que institucionalmente representa pues también es una muestra de respeto, de dolor, de empatía con todas las víctimas. Antes decíamos que Carlos Mazón será lo que sea, pero es cierto que se para delante de los periodistas y le preguntábamos a la portavoz. El alcalde salió de allí, no se puso delante de los periodistas a hablarnos ni a mostrar su respeto a los vecinos de Valencia, que lo tendrá seguramente, pero no se puso delante de los periodistas. Te tengo aquí como notaria, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas. Esto nos generó cierta frustración a los periodistas, que el alcalde no se pusiese allí a hablarnos, aunque sea de evidencias, de ese cariño y respeto hacia el pueblo de Valencia. Sin embargo, enviaron a la portavoz del equipo de gobierno a decir esto. El gobierno hoy no va a hacer ninguna declaración más que guardar nuestro sentido de homenaje a las víctimas y a sus familiares en un día en el que recordamos el aniversario de tan fatídico día, así que no pensamos que hacer ninguna declaración que no sea homenajear a las víctimas de la Dana y a sus familiares en esta pérdida. Ya nos andamos preguntando qué significaba esto, porque es decir, ponerse ante los periodistas y decir esto es como... Yo es que creo que el Partido Popular tiene en este aspecto una papeleta enorme, porque al fin y al cabo, yo he empezado, estáis diciendo, la dimisión, dice la dimisión de Carlos Mazón, el presidente Cuenca no le va a dejar, lo que hay que hacer es destituirlo. Entonces, en la destitución ya estamos pasando la pelota al Grupo Popular eso no se puede hacer así. El Parlamento Valenciano. El Grupo Popular del Parlamento Valenciano no puede presentar una moción de censura. Juan, ya nos hemos venido... No veo fórmula fácil. Juan, nos hemos venido... ¿Pero lo puede hacer? Nos hemos venido ya con el gancho alicantino. Y yo quería analizar esto porque, ciertamente, desde la posición que ocupo de un sencillo y humilde periodista local... Yo creo que está muy claro, no entendemos esto. Sí, políticamente es fácil. Han perdido la oportunidad de darle las gracias a los voluntarios alicantinos. Sí, quizás eso, esfuerzo que se hizo desde Alicante. Ellos están más enfocados hacia la no crítica al presidente de la comunidad. Claro, no hace falta que lo critiquen. No, ya, pero es complicado. Halagar. Si te das cuenta, ha dicho que era un día de solidaridad con las víctimas y tal. Algo han dicho. Lo que no han dicho es lo que vosotros esperáis que digan en ese momento. Bueno, y por eso no han querido meterse en camisa de 11 varas. Lo primero que ha dicho es, hoy vengo aquí a no decir nada. Sí, claro. ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a decir? La oposición sí que... Claro, la oposición claro que va a decir. Y nos dijeron esto. Que hoy es un día muy triste para toda la comunidad valenciana, pero sobre todo para las familias de las víctimas y todas aquellas personas que han sufrido con esta Dana, que se ha llevado por delante vidas, bienes y absolutamente toda una vida trabajando para poder construirla. Y esa es una tristeza inmensa, pero eso no quiere decir, en estos momentos tan dolorosos para la comunidad valenciana, que nosotros no digamos que no olvidamos y no vamos a olvidar. Instamos a todas las administraciones a que colaboren para la reconstrucción y para paliar el máximo dolor, aunque sabemos que es difícil, pero que las administraciones trabajen de una vez por todas conjuntamente para paliar ese dolor. Seguimos pidiendo que se nos diga dónde está ese 1,5 millones de euros que dimos desde el Pleno, en nombre de los alicantinos, para la reconstrucción de la Dana. Lo preguntamos en el Pleno, nos dijeron que lo preguntáramos en el Scorch. Lo hemos preguntado en el Scorch, seguimos queriendo tener respuesta. Y un recuerdo también que no deja de ser un reproche a quien todavía sigue gestionando la presidencia de la Generalitat y que sigue siendo un motivo de vergüenza para tantos alicantinos, alicantinas y para tanta gente del país valencià que se avergüenza de que siga siendo Mazón el presidente de esta Generalitat cuando tenía que haber dimitido. Los grupos de la oposición sí que... Bueno, hombre, esto es igual que en lo nacional, en la oposición también critica al gobierno. Pero ¿no os parece, estábamos hablando antes de las carencias de comunicación que el equipo de gobierno ha perdido la oportunidad? Son cuestiones diferentes. Mostrar su sensibilidad. Son cuestiones diferentes. En ese sentido, está claro, la comunicación tiene un agujero ahí total. Y se la ha ganado más la izquierda.
Curiosamente, el galgo de Paiporta ha aparecido y ha podido ir con las José víctimas. Ramón, ¿te parece normal que ayer el alcalde no hablase a los periodistas? Vamos a ver, vuelvo a decir lo mismo. Cuestión política. Ya está, es que no... Y que la portavoz del equipo de gobierno dijese lo que dijo. Sí, claro. A mí que he estado dentro sí me parece. ¿Qué van a decir? Lo que ocurre es que muchísimas cosas maravillosas. Vamos a Sí, ver, lo que tú has dicho, solidaridad con la víctima, el agradecimiento de los voluntarios, hemos compulgidos que nos encontramos por... A mí hay una cosa que me extraña en este comportamiento. José Ramón tiene razón, porque ¿qué va a decir? Porque la pelota ahora mismo está en manos del Partido Popular y bueno, de Vox también, ¿no? Pero me extraña porque precisamente Luis Barcala es una persona que tiene regaños y tiene facilidad para hacer esos comentarios. Y para Luis Barcala pregunta. Perfectamente, yo creo que tiene el suficiente nivel. José Ramón lo sabe y lo conoce. Lo tiene. Tú sabes que perfectamente él llega ahí, pero entonces, ¿esto qué es? Pero no debe ser así. Porque estoy seguro, y yo no lo he mirado, pero apostaría a que en sus redes sociales, en su Instagram... eso sí, seguro que han puesto vídeos... Pero hay que aparente enfrentarse a la prensa es enfrentarse a puerta gallola a la realidad. Y la prensa es uno de los poderes del Estado, porque el poder que tiene la prensa es controlar al poder. Y entonces todo político debe llevar en su ADN el enfrentarte como un torero a puerta gallola del periodista. Tienes maneras de torear, ¿sabes? Perfectamente. Nos encanta que se enfrenten a nosotros, sea a puerta gallola o con la cornamenta de un Miura. Claro. La cuestión es... Que nosotros vamos con una simple chaqueta roja. Ahí está, si podemos. No, aquí la cuestión es clara. Es decir, fallo de equipo de comunicación. Total. Dos, seguidismo a la estrategia del señor Feijóo, que tampoco ha dicho nada. También. Nada. Ayer nada. ni se le vio. Nada. Ahora se quejará, no, porque hoy tenía cosas más importantes de las que hablar, pero igual ni se queja de que efectivamente, porque antes ayer decía... Fijaros, de todas maneras, ¿Visteis el abrazo de Mazón con Camps? Sí. Ese bueno, sí que de todas salió, maneras, ¿no? Andrés, por cerrar este tema, a nivel de proximidad de Alicante, yo creo que la situación de ayer es la gota que colma el vaso de la trayectoria de comunicación que lleva el Ayuntamiento de Alicante, en relación con los periodistas. Se ha pasado de una época, por lo menos la que yo estuve, donde había una total comunicación y transparencia y relación con los periodistas, a hacer una cosa que han copiado además del gobierno central, curiosamente, es aislarse, encerrarse y el periodista no pinta nada. Toma, aquí tienes el comunicado o en redes sociales pues el vídeo. Efectivamente, entonces, ayer fue la gota que te colmó el vaso en ese sentido. Si no hubiera sido así, posiblemente ahora no estaríamos ni hablando de eso. Claro. El problema es que el Ayuntamiento de Alicante, no voy a decir nombres, pero hay alguien que ha decidido que la estrategia de comunicación sea esta, que creo que es un error, pero bueno. Eso también es culpa de los periodistas, en el sentido que a la primera rueda de prensa que hay sin preguntas, nos levantamos y nos vamos. Es que no hay preguntas, que no hay ni comparecencia. En este caso, totalmente de acuerdo contigo, Rosalía. No se puede hacer nada porque no hay comparecencia. Ya no hay ni comparecencia. Pues lo criticamos, pero que me refiero que es que los periodistas también tenemos nuestra parte de responsabilidad en el sentido de permitirles que hagan determinadas cosas. Y también con el apoyo de los que se pasan al lado oscuro, que están ahí intentando proteger a sus políticos. Bueno, es que el gabinete de comunicación del Ayuntamiento son periodistas, y además que han trabajado, que tienen una experiencia profesional importante. Fijaros que cuando ha hablado Carlos Mazón a las puertas cuando sale del coche... No habla siempre, aunque sea para decir gracias. Sí, no, pero quiero decir... No responder. No es que esté programada esa comparecencia, sino que ha sido en ese momento. Tendremos que volver a eso. Bueno, es que... Acoger al alcalde en la puerta del ayuntamiento... ¿no? Bueno, a lo mejor eso nunca debió dejarse Tendremos que volver a eso. Porque si no podemos hacer eso en las ruedas de prensa, porque no se permiten preguntas, pues en algún momento tendremos que hacer esa pregunta. Primero, llamadme mal pensado, pero los que estudiamos periodismo somos mal pensados por naturaleza. Un poquillo. Dice, oye, si no comparece, ¿por qué? ¿Qué pasa algo? Claro. La duda siempre tiene que estar. ¿Qué hay de ese 1,5 millones que dice Rafa Mas? Tenemos que tirar de eso. No, yo creo que tiene razón el gobierno cuando ha contestado. Se ha enviado a las Cortes que respondan dónde está el gobierno, que es el que en teoría ha recibido esa subvención. Bueno, el subdelegado del gobierno, Juan Antonio Olives, sí que atendió a los medios de comunicación en el minuto de silencio que se dio en la subdelegación del gobierno para decir esto.
Hemos guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas y nuestro pensamiento está con todas las familias, con todos los seres queridos, pues que todavía hoy necesitan acompañamiento, necesitan apoyo, que necesitan esperanza. Nuestro pensamiento está con ellos, en definitiva con todo el que lo perdió todo. El Gobierno de España está donde ha estado desde hace un año y es al lado de las víctimas. Y por supuesto trabajando sin descanso para que la reconstrucción sea completa. Bueno, no pierde la oportunidad el subdelegado del Gobierno de decir que el Gobierno de España está al lado de las víctimas y que se está trabajando. Bueno, habría que analizar una cosa. ¿Cómo es posible que después de tener la puerta de gol sin portero hayan hecho un penalti a Lopanenka y todavía las encuestas a la gente de la oposición, a los partidos que están en el PSOE, que han estado gobernando con Ximo Puig, todavía esas encuestas no tiran para arriba? También tienen un pequeño problema de comunicación pública. Por ejemplo, yo acabo de conocer a la portavoz del PSOE, que lo único que la conocía, con perdón, la llamamos huevo frito porque iba de amarillo en un fondo blanco, y esa fue la última vez que la vi. Y entonces digo, anda, pues se habrá ido a Sachs otra vez. Y no, la acabo de ver al cabo de, no sé, 2 o 3 años, y me he dado cuenta que es ella, porque no va ni a las presentaciones de Hoguera, no se le va por ningún lado. Y seguro que estamos todos diciendo, mira, el chico este que es el que va a todo del PSOE, seguro que las próximas listas lo quitan. Entonces, yo creo que también ellos tienen que hacer una seria reflexión de sus problemas de comunicación pública y acercarse a la gente como alternativa, porque si no, la alternativa es a pensar que a lo mejor si ningún partido y este régimen es bueno, lo bueno era el régimen anterior, o vamos a ir a extremos, a gente de esta que nunca ha tenido gestión, que puede decir cualquier barbaridad, y luego José Ramón estará pensando, ¿y eso, cuando llega el interventor, cómo se paga? Bueno, fijaros si hay polaridad, que hay 2 instituciones de renombre en Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, ya sé que los que estáis más en política decían, hombre, son cosas diferentes, y la subdelegación del Gobierno, y hubo 2 minutos de silencio en distintos lugares. Ahí estaban los de unos y ahí estaban los de otros. Quiero decir, fijaros si hay polaridad. Los de uno hablan, los del otro no hablan. Y mañana, cuando sea al revés y el problema sea Sánchez, su delegación no hablará. Que la gente está pidiendo justamente lo contrario. Por favor, ponernos de acuerdo. Porque está polarizado. Pero es que ahora mismo es todo política, Andrés. Ahora mismo ya no es tanto estar con los ciudadanos, estar tal. Ahora mismo son todo estrategia política. En la segunda parte del programa vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a ir al cementerio a ver cómo está el entorno. Y también vamos a hablar de un asunto muy importante. No sé si vosotros sois de los que veláis a los difuntos. Sí, hombre, ojalá no tengáis ninguno, ni hayáis tenido ninguna desgracia tan grande. Las 24 horas del día en el tanatorio o no. ¿O qué pensáis de esto? Os lo dejo ahí y ahora hablamos porque los tanatorios cierran por la noche desde la pandemia. Ahora una federación del pueblo gitano en Alicante está reclamando que les dejen velar a sus difuntos también por la noche en el tanatorio. Pero esto será en la segunda parte del programa. Vamos a ir un momento a hacer una pequeña pausa, pero os quiero dejar con este momento emocionante que nos dejaron algunos de los familiares de las víctimas. Volvemos enseguida. Como mi madre, cada persona que perdimos deja un recuerdo imborrable, una familia rota y que la echa de menos, y una historia por terminar. Por eso, este funeral no es solo un acto de recuerdo, sino un acto que nos ayuda a vivir con la misma valentía, la misma bondad, la misma fuerza y la misma luz con la que ellos vivieron. Un acto de compromiso, el de no olvidarlos, el de acompañarnos y el de mantener vivo su recuerdo para siempre. La semana anterior del fatídico día estuvimos los 2 de vacaciones en casa pintando y pensé, soy tan feliz que me da miedo, pero no te lo dije. Ese día mi mundo se puso boca abajo. El momento más duro de mi vida fue decirles a los niños que no volverías. Es duro educar lejos del dolor, la rabia y la tristeza cuando tú te sientes así. Entre todos y todas logramos que nuestro turismo sea un referente, porque nuestro objetivo sabe a estrella y sabemos que un buen maridaje nos hará brillar. Esa es la actitud que nos hará crecer y mejorar todavía más. Nuestra actitud nos hace profesionales.
Turisme Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana. Se generan debates en este programa. Es verdad que con el asunto de la Dana es muy delicado. Aquí en Alicante lo vivimos con esa cercanía. Todos tenemos a alguien, algún amigo, algún familiar que lo ha vivido intensamente de cerca o que lo ha sufrido, y eso nos hace estar también emocionalmente mucho más cerca de nuestros vecinos de Valencia. Ojalá que la política, esa mala política de la que hemos hablado también en la primera parte, pase a un segundo plano y empiece a reinar la buena política para poner en marcha la recuperación de verdad. Vamos a hablar de otros asuntos. ¿Han ido al cementerio? ¿Han ido ya a preparar un poco el cementerio? Ahora vamos a ver algunas imágenes, pero se espera que cerca de 30.000 personas vayan durante estos próximos días al Cementerio Virgen del Remedio de Alicante. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha el protocolo de seguridad, también de transporte con los autobuses y de limpieza un poco del entorno. José Ramón lo conoce bien, porque... Sí, durante muchos años fui el responsable. Sí, bueno, digamos que lo mismo de todos los años. La única novedad que hubo después del COVID fue decirle a la gente, comunicar a la gente que no fueran solamente sábado y domingo, sino que fueran a lo largo de toda la semana. Para eso se ampliaron los horarios, se han modificado los autobuses y hay presencia policial. Y bueno, ahí el problema es lo de siempre, los solares y los escombros que la mayoría de gente pues que no es cívica pues lo va dejando ahí cuando hace una reforma en su casa. Y esto se limpia cada 3 o 4 veces al año, pero en cuanto limpia a los 15 días está otra vez. Se ha intentado poner hasta cámaras de vigilancia, pero es muy complicado toda esa zona porque hasta en algún momento se puso una y la quitaron, claro. Es unas fechas muy importantes, sí, ¿no? Para la gente son unas fechas muy importantes. Nos daban el dato unas 30.000 personas. Sí, bueno, claro, es que todo el mundo, ya digo, que eso es a lo largo de la semana. Estas imágenes que estamos viendo son de esta mañana. Sí, claro. Estaban retirando esta mañana. Claro, pero se hace 3 o 4 veces al año, ¿eh? Dentro de un mes, ir por favor y verás que está muy parecido a lo que hay ahora. Porque la gente es incívica. Estamos sobre la campana, ¿no? Es decir, es pasado mañana. Bueno, sí. Esta mañana estaban retirando esto. No sé, ¿se puede controlar esto de mejor manera? Es complejo por lo que ha dicho José Ramón. Son zonas amplias y entonces requeriría unos dispositivos de vigilancia bastante importantes. Hicimos una campaña, pusimos una pareja de la policía municipal, pero claro, hay que ser tonto para ir con la camioneta, ver allá abajo el patrulla y tirar el escombro. Con lo cual no da y no puedes tener ahí... Claro, tendría que ser, vamos, a mi juicio, quizás habilitar ya zonas, decir, mira, si tienes escombros y vas a tirar, las hay, puntos limpios. Vete aquí, pero dale publicidad, incluso poner la publicidad. No lo tires aquí, Juan, vete a tal el zona. ayuntamiento tiene su página web, y eso yo lo he usado, lo hemos hablado alguna vez, la posibilidad de punto limpio, que vienen, hablas con ellos, le mandas un WhatsApp, a tal hora en tal calle, dejas los escombros o dejas lo que tengas que dejar y te lo recogen. Yo, José Ramón, no he tenido oportunidad de llevarlo nunca, pero nos vienen diciendo que hay un tope para llevar al punto limpio. Sí, bueno, tú no puedes llevar una camioneta. Esto puede ser pero pasa en todos los sitios, ¿eh? No, decir, esto puede ser consecuencia de eso. No, porque eso son obras menores. Normalmente la mayoría de las cosas son cemento, ladrillos, restos de obras, que eso vale un dinero si tú lo contratas con una empresa y no con un manitas, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay que pagar un contenedor, hay que pagar el residuo. ¿Qué falta aquí? No sé, falla otra vez también de la comunicación. Habría que poner aquí, decía José Ramón, cámaras, no sé, en la era de la inteligencia artificial no se puede Bueno, en Campello se ha localizado uno la semana pasada y lo han cogido con la mano a la masa. Yo creo que aquí lo que hay, y creo que tendremos que hablar del basurazo, es que lo que tendríamos que plantearnos es ¿cuánto cuesta recoger esto y qué es lo que ganamos por cobrar tasas de llevar a un punto limpio que se cierra? Me explico.
que quizás si tuviéramos más flexibilidad en ese aspecto, en determinada zona para inertes, porque al final sabes que esa realidad existe. El otro día... Y sabes que además una vez dedicamos un programa que te decía yo, este es el barrio del agujero negro, porque todo converge ahí, ¿no? Pero que hayan resuelto el problema de los cerdos vietnamitas. Sí, yo creo que ya no hay. Pero bueno, el otro día la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó una partida para limpiar las escombreras. Es que cuesta una pasta. Claro. Pero claro, si esto el mes que viene está igual... Quiero decir, al final es cíclico, es un gasto que se debería de... Bueno, lo hacemos una vez y vamos a ver ese dinero si lo empleamos ahora en vigilancia. ¿Qué cuesta más, vigilar o limpiar? Pero Andrés, lo hemos hablado muchas veces con una ocasión del basurazo. Vigilar y multar, me imagino. No, el problema es, José Luis, y lo hemos comentado aquí, vamos a ver, la ciudad de Alicante, a las 8 de la mañana te ves montones de vecinos, tuyos y míos, bajando las bolsas de basura al momento que voy a trabajar. Y lo dejan ahí... Bueno, lo meten en el contenedor y al final a las 11 está lleno. Pero ahí van pero es que esto es lo mismo, Vuelvo a decir lo mismo. El retirar los escombros, que es la mayoría, si lo veis ahí, la mayoría son de obras, quitando algún sofá, alguna nevera, algo que puede. Y parachoques de coches. Sí, pero la mayoría es por no pagar la tasa que cuando haces una obra menor en tu casa te exige. Y como te la hace, pues eso, un manitas que digo yo, por no decir otra cosa, pues coge y en sacos lo mete en el coche, en la furgoneta, se lo lleva por la tarde-noche, ahora hoy mismo a las 8 de la noche que no se ve nada, lo suelta allí y se coge y se va. Y ya está. Y el problema es que pero eso pasa ahí y en Santa Faz. Es que en Santa Faz cuando se acerca, y eso lo hemos visto todos, cuando se acerca a la Santa Faz no está lleno también los solares que hay. Pues el Ayuntamiento de Alicante ha inyectado 5 millones de euros a la contrata para la limpieza de estas escombreras. Bueno, supongo que incluirá más, porque si no, no va a salir por un ojo de la cara. Una vez se limpien las escombreras, lo que habría que hacer sería, con esos 5 millones, pues, poner un retén allí de la policía local. Yo haría algo mejor. ¿Al año? Yo qué sé. Si me disculpáis, haría algo mejor con esos 5 millones. Coger esos terrenos si son municipales y construir por el problema de la vivienda que hay. Pero igual no estás trasladando el problema a otro lugar. No atajas el problema. Se buscarán otros sitios. Lo trasladas a otro lugar. Pero lo tienen que buscar. El polígono industrial, el Llano del Espartal, eso es un paisaje de bolsas blancas llenas de escombros. Antes os preguntaba, no sé si habéis hecho memoria de cuál sería vuestra preferencia, ojalá que no pase, ojalá que no pase, pero para velar a nuestros difuntos tenemos que ir cambiando el chip. Desde la pandemia los tanatorios cierran por la noche y ahora hay una plataforma del pueblo gitano de Alicante que está reclamando que se vuelva a abrir. Nos lo cuentan así. Nosotros lo que demandamos es poder velar simplemente a un ser querido en los últimos momentos que está con nosotros, las últimas horas que está con nosotros. ¿Por qué en Alicante no hay ningún tanatorio que podamos estar las 24 horas? Nosotros queremos las 24 horas, que lo pueden establecer de la siguiente manera: quien lo pida, y el que no lo pida, pues a las 11 que se vaya. Nosotros no está, pero el que lo pida, que estemos 24 horas. Cuando se le muere a uno una madre, cuando se le muere un hermano, cuando se le muere un hijo, yo no sé lo que... O sea, no es normal que usted deje en un tanatorio a un ser querido. Que la persona que quiera velar su ser querido pues pueda realizarlo en esas 24 horas. Las compañías funerarias y las compañías aseguradoras han aprovechado desde la pandemia a restringir el servicio, ahorrándose un servicio el cual creo que por ambas partes están repartiendo el pastel. Para nosotros y yo creo que para todas las personas, ya que estamos pasando por el dolor que estamos pasando y siempre hemos tenido las 24 horas para velar a nuestros difuntos, que ahora se hayan aprovechado con la pandemia de acortarnos esos días. La pandemia está bien porque no se podía hacer, pero se han aprovechado para no darnos el tiempo que nosotros necesitamos. Si estamos con el dolor cuando parte un ser querido nuestro, como nos parece poco estar todo ese tiempo.
cultural. Ellos han puesto este foco, pero después nos hemos dado cuenta de que no es cosa solamente del pueblo gitano, hay muchas personas. Hay muchas personas que... Vamos a ver, yo recuerdo, José Ramón, tú tenías en el inventario municipal 2 coches fúnebres, que fue cuando se intentó poner una empresa alternativa a SV, que cuando estás malo te transportan en el hospital y cuando te mueres te transportan al cementerio, que es un monopolio, que lo tiene toda la cadena, que es un monopolio. Entonces, bueno, pues lógicamente, por una visión comercial, dice, pues si me quito el turno de la noche, voy a ganar más dinero, porque muerto, afortunadamente, clientes siempre van a tener. Estamos hablando de emociones. Pero eso no se puede permitir porque hay unos usos sociales de mucha gente que no concibe el dejar al ser querido en las últimas horas que estás con él abandonado. Aquí volvemos un poco otra vez a la cercanía del asunto. Claro, sí, pero aquí yo creo que nos dicen, hombre, tú imagínate que se muere tu pareja. Hay que dar alternativas. No, vamos a ver, dramático. a mí me parece bien que ASV, por una cuestión económica, te dice, si vienes a mi tanatorio, a las 11 te vas a casa. Y probablemente, pues mucha gente dirá, pues mira, voy y descanso, me ducho y tal. Pero tienes que dar una alternativa porque existe esa cuestión social. Y bueno, y se intentó en su día, porque yo me acuerdo que en el gobierno de Sonia Castedo se planteó incluso hacer como un esto municipal, un crematorio municipal o algo, pero aquella idea se quedó abandonada. Claro. Pero a estas personas necesitan una alternativa. A petición, ¿os parece razonable? Claro. Sí, es una petición, a mí me parece muy razonable. Es una petición absolutamente razonable, yo creo. Totalmente. Y no solo el pueblo gitano, perdona, Rosalía. No, es verdad que hay mucha gente que quiere tener hacer esa compañía al difunto. Me parece una cosa que una reacción ante la muerte y el dolor de querer acompañar. O sea, lo que está claro es que las empresas se han beneficiado en ese sentido porque han quitado un personal que cuesta un dineral. Claro. La hora nocturna no es lo mismo que la hora diurna, claro. Y en festivo y fines de semana, cafetería, porque había de todo. Y lógicamente, lo que no sé es si subieron las tasas. No, el problema también es lo que apuntaba Juan. Lo que no han hecho ha sido bajarlas. Claro. Con el cierre. Bueno, y daros cuenta también. Lo decía con ironía. La cuestión de lo que decía Juan, afortunado, es decir, al final es que el grupo ASV es un grupo absolutamente monopolista en ¿Y aquí la provincia. ¿Qué papel puede jugar el ayuntamiento? Porque yo quiero decir, esto no es un servicio privado 100%, al final está ofreciendo un servicio público. Es que es competencia municipal. Pero el traslado y la conservación no. Una cosa es el cementerio, donde hay también una sala que antiguamente, hace muchísimos años, se usaba en algunos momentos. Pero me refiero a qué competencia tiene el ayuntamiento pero ahora ya no. Pedirle a la empresa que ofrezca un servicio adecuado a los alicantinos. Es un servicio público. Yo no lo tengo claro eso, ¿eh? No sé si esto como a los taxistas, por ejemplo. Mira, pero puedes perfectamente en las instalaciones municipales que dispones, que además hay una iglesia dentro del cementerio, sacar un concurso a alguna empresa diciendo nosotros prestamos con la condición hay unas salas y bueno, y hay una sala pero tiene que trasladar el... Es que antiguamente, Juan Antonio, cuando yo era chaval, había unas salas allí donde, acordaros que se velaban en las casas. Y cuando dejaron de velarse, los que no podían en casa, iban al cementerio. Y había unas salas allí, para los forenses. Claro, y si hay unas salas, pues oye, sacas un concurso diciendo, pero tiene que ser 24 horas. A lo mejor entra otra empresa que le pueda... Hay ayuntamientos que la tienen. Yo creo que Madrid es municipal. Fijaros que ahora muchos nos dicen que los están velando en sus propias iglesias. Los están velando en sus propias casas en determinados momentos. Bueno, ahora hay un columbario en la concatedral. Tener en cuenta una cosa, que si una persona fallece a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde, entre que lo preparan y tal, se le hace la hora de cerrar. Bueno, eso me ha pasado a mí con un familiar que falleció a las 7 de la tarde y hasta el día siguiente no pudimos ir. Claro, no se puede ir hasta el día siguiente porque no le daba tiempo a presentarlo. ¿Qué dice la gente en la calle? Hemos salido a preguntar un poco esto que hemos puesto encima de la mesa. Te puedo decir que si fuera un familiar mío, a mí me gustaría velarlo toda la noche. No sé. También, por otro lado, pienso que hay veces que resulta innecesario, que hay muchos días durante todo el día para poder acercarse. Pero también te digo que si fuera un familiar mío, creo que debería dejarse a criterio de la persona. Creo que se debería abrir, porque la gente necesita estar con sus familiares, que son los últimos días que va a estar. Me imagino que todas las personas quieren estar por lo menos 24 horas con ellos. Yo creo que deberían de cerrar.
¿Sí? Yo sí, porque yo creo que es un descanso para la familia también. Hombre, o por el que sienta eso sí, pero yo en mi caso, por ejemplo, yo creo que es mejor irse a casa y descansar y tomarse... Pero bueno, cada persona... ¿Debería tomar parte el ayuntamiento en esto? Es decir, por lo menos, no sé, si no puede obligar, pero por lo menos... Hombre, por lo menos... Yo creo que sí que podría instar, o podría lo que hemos dicho. Tú tienes una serie de locales, pues intentar el ayuntamiento siempre puede instar, si nos ponemos así, siempre puede comunicarse con la empresa, pero como representante de los ciudadanos. José Ramón, si tiene unos locales, como hemos dicho que los tiene, claro, si tú los aportas a una empresa que vaya a prestar ese servicio, la empresa de alguna manera no tiene que hacer una inversión en el inmueble. Entonces puedes decir, a cambio de que yo te doy esa superficie eso para que uses, Juan, muy complicado. Ya, pero hay que hacer obras ahí. Pero por lo menos es lo que dice Andrés, que a lo mejor el ayuntamiento debería tener un poco también el de decir, bueno, vamos a acercarnos... El nombre de mis sufridos contribuyentes. Sí, eso es lo que estoy diciendo, como representantes de los alicantinos pueden hablar. Claro. A ver la empresa... ¿Cómo podemos negociar algo que a ellos les venga bien, a nosotros también? Y aunque se haga cubrir... petición. Venga, vamos a hacer una petición, porque vamos a instar a que la gente no se quede, pero si alguien no necesita que se quede... Que si ellos eso, pues se pone... Eso siempre es cuestión de hablarlo para dar esa alternativa. Sobre todo porque vamos a terminar el año pues con una carga impositiva alta en Alicante y además con anuncios de que el año que viene las cosas nos va a ir... No, ahora el agua. Mejor. El aguazo y el agua. Pensábamos que el Partido Popular de Luis Barcala era el partido de la bajada de impuestos, pero no hacen más que subirnos la presión fiscal. Con el tasazo de basuras, que esto ya sabemos que es una normativa europea que se aplica en toda Está pasando España. En muchos ayuntamientos. Pero ahora el recibo del agua. Una revisión que entrará en vigor en 2026 y que, ante todo, quiero subrayar que es una actualización moderada, responsable y necesaria para garantizar la calidad del servicio y las inversiones comprometidas. Pero el resultado es el mismo. ¿Saben por qué? Porque el bolsillo de los alicantinos es el mismo y no notan ninguna mejora real. Lo que ustedes vendieron a bombo y platillo ha resultado ser una gran mentira, porque lo que le quitan con una mano se lo cobran por la otra. Aguas de Alicante en los 2 últimos ejercicios fiscales ha obtenido 8 millones de euros de beneficios. 8 millones de euros cada año en los 2 últimos años. La subida que se pretende aprobar y que van a aprobar el Partido Popular y Vox, que supuestamente venían a facilitar la vida de los alicantinos, pero que no paran de subir tasas de basuras o de aguas, el incremento es de 975.000 euros. Vamos, que parecen ustedes en campaña que vienen a liberarnos del yugo fiscal. No son ya neoliberalistas, son ya casi anarquistas. Pero luego llega la hora de la verdad en este pleno, ¿y quién levanta la mano para subir los impuestos? Ustedes. No la levanta Pedro Sánchez, la levantan ustedes. Son ustedes los responsables de las subidas de impuestos en la ciudad de Alicante. Se arrancan las vestiduras. No, es que un socio... Aguas de Alicante es una empresa mixta, como he dicho, donde ambos socios, Ayuntamiento de Alicante e Hidracua, comparten riesgos al 50%, pero los beneficios es superior a los que recibe el Ayuntamiento. Por lo tanto, cuanto mejor le vaya a Aguas de Alicante, pues mejor le irá al Ayuntamiento. Entonces no me queda muy claro a qué están votando en contra. Cuanto mejor le vaya a Aguas de Alicante, dice Mario Ortola, mejor nos va a los alicantinos. O sea, sí, bueno, a lo mejor van a poner agua con gas o alguna cosa de esas. Hombre, vamos a ver, os reís, pero una de las grandes... De hecho, el 51% pertenece al Ayuntamiento de Alicante, por lo tanto, este dinero va a revertir en el Ayuntamiento de Alicante. Aguas es una empresa modelo en ese sentido, con un agua de calidad. Otra cosa es que estemos ya acostumbrados a la mineral. Bueno, no chirría que suban el recibo del agua. Sí, yo creo que sube menos del IPC y por lo tanto yo lo he visto sube 1 euro y pico como mucho. Vamos a ver. Ha dicho Mari Carmen de España una subida moderada, responsable y necesaria. Vamos a ver, yo aquí estoy con lo que han dicho, dice, pero si están obteniendo beneficios. Entonces, vamos a ver si tú en tu ADN... No, pero invierten. Sí, pero si tú en tu ADN
eres liberal y tal, dice, hombre, pues no parece que ahora mismo esté justificado el hacer esas subidas si no está justificada porque vas a meterte en una serie de inversiones. No. Por ejemplo, en Málaga, una de las grandes cosas que hicieron fue, sabéis, el alcalde de Málaga hizo una inversión porque el agua de Málaga más o menos sabía como la de Alicante. Y entonces la transformó casi en agua mineral. De hecho, hundió a Fombella porque ya nadie en Málaga compraba las botellas envasadas. Y fue una inversión que hizo muy interesante la red, que Aguas de Alicante lo hace y está capacitada. Entonces, hombre, si lo vas a hacer para esa mejora de servicio y subes ese precio, explícalo, no porque es necesario y tal, sino porque vamos a cometer una serie de inversiones que o subimos esto o vamos a entrar en pérdida. También es la oportunidad del momento, porque justo sube la basura y sube también el agua y dice, oye, un poquito de... Absolutamente. De todas maneras, han subido el fondo solidario también a 100.000 euros para las familias necesitadas. Fijaros que por un momento teníamos que estar mirando la bancada porque decíamos, ¿dónde están los de la derecha? ¿Dónde están los de la izquierda? Unos defendiendo la subida y otros defendiendo la no subida. Esto es el mundo al revés. Claro, por eso digo que alguien que lleva... Bueno, quizá es lo de siempre, gobierno, oposición. Sí, no, sí. Y aquí a nivel nacional. Hombre, a vosotros por haberme invitado, ha sido un placer. Además, la mesa creo que ha estado súper interesante y bueno, pues además uno ha disfrutado viniendo. Habrá que seguir hablando del tema de la DANA y la reconstrucción, que queda muchísimo por hacer y aplicar también en Alicante. En Alicante también tenemos que aplicar algunas cosas, aunque se hicieron obras muy efectivamente, pero hay que decir una cosa, y lo ha dicho José Ramón. Aquí tampoco se ha analizado el papel de los ayuntamientos, y aquí hubo ayuntamientos como el de Alicante, como el de Crevillente, que curiosamente tienen sus servicios técnicos de protección civil, que el día antes ya habían cerrado colegios. Y otros ayuntamientos donde el alcalde los pilló en su casa y tienen la obligación de prestar el servicio porque tienen más de 20.000 habitantes. Gracias, Juan. Rosalía, muchas gracias. Un placer, como siempre. Gracias, José Luis, y gracias, José Ramón. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos a hablar y a debatir sobre más asuntos en el próximo programa.